Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 16 de noviembre de 2021 y esto es La Contracrónica. La coalición Juntos por el Cambio ganó este domingo con contundencia las elecciones legislativas argentinas. Ha sido de sobra la formación más votada en todo el país, incluyendo a la provincia de Buenos Aires, donde la exgobernadora María Eugenia Vidal ha conseguido un escaño en el Congreso. En estas elecciones se renovaba aproximadamente la mitad de las dos cámaras, concretamente 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 escaños que tiene el Senado. En ambas el peronismo ha perdido la mayoría de la que disfrutaba. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, la victoria opositora ha tenido una fuerte carga simbólica. La capital es el principal bastión de la oposición al peronismo desde hace mucho tiempo. Está gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, de Juntos por el Cambio, desde hace años. Fernández Larreta es uno de los presidenciables para las elecciones de 2023 y no es el único, hay unos cuantos más, y esta victoria obviamente fortalece su candidatura. También fortalece una hipotética candidatura de María Eugenia Vidal. De cualquier modo, la verdadera batalla se daba en la provincia capitalina, que es el mayor distrito electoral del país, un distrito de tradición peronista y donde realmente se decidía la suerte de los comicios. Bien, pues ahí, en la provincia de Buenos Aires, también ha ganado Juntos por el Cambio. Y ha sido en Buenos Aires, pero no en la provincia, sino en la capital, donde ha entrado, y lo ha hecho además como una apisonadora, el candidato liberal Javier Milei, un economista muy célebre por sus intervenciones en televisión. Es un tipo francamente apasionado, que se ha hecho con su escaño, por supuesto, y con nada menos que el 17% de los votos, algo que hace solo un año hubiera sido impensable. Su coalición, llamada La Libertad Avanza, se ha convertido en la tercera fuerza política de la capital. El propio Milei ya ha adelantado que después de esto, después de una victoria tan inesperada, bueno, no tan inesperada hace 2 meses, pero sí inesperada hace 6 o 7 meses, pues después de esto se presentarán las elecciones presidenciales de dentro de 2 años, del año 2023. En el Senado aún no contamos con resultados oficiales mientras hago este programa, pero todo indica que los peronistas perderán la mayoría absoluta. De los 15 escaños que el Frente de Todos, que era la coalición peronista, esperaba renovar, solo ha conseguido 9. De este modo, el oficialismo pasa de contar con 41 senadores a 35, que son 2 menos de la mayoría absoluta, mientras que Juntos por el Cambio suma 33. Estos son cifras, todavía no son definitivas, pero son las que tengo ahora mismo encima de la mesa. Tras este baño de realidad, si algo ha quedado claro en estas elecciones argentinas, unas elecciones muy reñidas, es que cambia el ciclo político en Argentina y lo hace mucho antes de lo que a Alberto Fernández le gustaría. Quizá por eso mismo el presidente ha celebrado esta derrota como si fuese una victoria. Tal y como estaba previsto, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner fueron derrotados en las elecciones legislativas que se celebraron este domingo en Argentina. Unas elecciones que han dado mucho que hablar, sobre todo desde que se celebraron las primarias allá por el 12 de septiembre y que aquello ya prometía, fueron un auténtico terremoto y prometía un vuelco político importante en apenas un par de meses. De hecho, hace prácticamente casi exactos 2 meses desde aquellas elecciones primarias, las PASO, que las llaman así en Argentina, que fueron como un golpe encima de la mesa en el mapa político argentino porque se preveía lo peor por lo menos para los inquilinos de la Casa Rosada, para los dos Fernández. El presidente salió a la palestra, dio la cara, encajó el golpe, lo hizo de la mejor manera que pudo, en modo triunfalista concretamente. A mí la verdad es que me llamó la atención y propuso acto seguido a la oposición un acuerdo parlamentario para cerrar cuanto antes un pacto con el Fondo Monetario Internacional. Cristina Fernández de Kirchner, por su parte, no compareció ante las cámaras, al parecer tenía una indisposición médica o algo así. Vamos, en resumen, que si hubiesen ganado seguro que esa indisposición no hubiera sido tan indispuesta, pero como habían perdido y lo habían hecho de una manera un tanto vergonzosa, histórica incluso, pues decidió que no salía. Vamos, no quería salir en la foto de la derrota, la foto de la vergüenza, y lo que hizo fue enviar a su hijo Máximo Kirchner,
para que se hiciese la fotografía en compañía de Alberto Fernández. Estaba Axel Kicillof también, por lo que recuerdo de haber visto la otra noche. No pude hacer programa al día siguiente porque la diferencia horaria entre España y Argentina pues me lo impedía, así que me ha dado algo más de tiempo para estudiar estas elecciones más a fondo. Al otro lado, porque no todo ha sido derrota, también hay un ganador en las elecciones argentinas, el jefe del gobierno de Buenos Aires, y hoy por hoy de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hoy por hoy principal opositor, se llama Horacio Rodríguez Larreta, se mostró alborozado junto a sus candidatos principales, que eran María Eugenia Vidal y Diego Santilli. La primera en la ciudad, María Eugenia Vidal había sido, estas cosas de la política, había sido durante unos años gobernadora de la provincia de Buenos Aires, pero esta vez se presentaba como diputada para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y luego Diego Santilli era el que se presentaba en la provincia de Buenos Aires. Aquí, como al otro lado del micrófono no todos son argentinos, hay mucho español, colombiano, mexicano, peruano y demás, pues quizá haya que hacer un pequeño inciso para explicar esto porque es importante. Argentina tiene un total de 23 provincias. Lo llaman provincias, claro, esto por ejemplo en países como España choca, porque entendemos que la provincia es algo pequeño, pero en las provincias es como en Argentina se denomina a los estados federados. Son casi todas muy grandes en sí, ya Argentina es muy grande, así que tiene provincias también muy grandes. Así que tiene 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad autónoma, es la capital federal, es muy pequeñito, claro, evidentemente en comparación con las provincias. El problema aquí es que la provincia que rodea la capital también se llama Buenos Aires. Eso da pie a algunas confusiones. La provincia de Buenos Aires tiene su capital en La Plata. No sé yo si alguna vez han pensado en cambiarle el nombre a la provincia y ponerle el nombre de la capital, llamarle La Plata, y así sería algo más sencillo. La Plata es una ciudad de nueva planta que se fundó en el año 1880 o por ahí, una ciudad diseñada con criterios muy racionalistas. Es de hecho una ciudad bien bonita. Yo nunca he estado allí, pero según me han contado, es uno de los lugares que más estudian los urbanistas. La ciudad modélica, hecha en su momento a finales del siglo XIX, ya concebida como una capital regional. Bien, está a 50 kilómetros al este de Buenos Aires, de hecho pertenece al Gran Buenos Aires de facto, y por lo demás la provincia es inmensa. La provincia de Buenos Aires tiene pues más de 300.000 kilómetros cuadrados, tiene más de la mitad de España, solo la provincia de Buenos Aires, y es más grande que Uruguay, bueno, casi el doble de hecho. Uruguay debe rondar los 180.000 kilómetros cuadrados y está muy poblada. La provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes, vamos, lo mismo que la cuenca del Ruhr en Alemania. La capital recibe el nombre de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o simplemente CABA, por sus iniciales, por el acrónimo CABA, es como uno suele leerlo a menudo en la prensa, o directamente Capital Federal. Es pequeña, ocupa solo 200 kilómetros cuadrados en los que viven más de 3 millones de personas. La densidad demográfica de la ciudad de Buenos Aires, pues de la ciudad autónoma, es de las más altas del mundo. Resumiendo, que aproximadamente la mitad de la población argentina, más o menos así a grandes rasgos, vive en estas dos provincias. Por lo que cualquier elección, de lo que sea, ya sea legislativa o ya sea nacional, sea una presidencial, pasan necesariamente por Buenos Aires y por su provincia. Bien, hecha esta importante aclaración, importante para que no nos liemos entre la ciudad autónoma y la provincia, prosigamos. Bien, en las elecciones de este domingo se elegían, como os decía antes, 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 del Senado. Se elegía solo una parte. El caso de la Cámara de Diputados era exactamente la mitad, en el caso del Senado algo menos de la mitad. A escala nacional, si miramos toda Argentina, la oposición ha ganado con claridad. Juntos por el Cambio ha obtenido el 42% de los votos. Tengo los datos aquí delante de mí, los puedo ver. Se ve además el mapa dividido en tres franjas perfectas. Una franja azul arriba, de frente de todos, luego una amarilla, de amarilla anaranjado, de Juntos por el Cambio, una verde, que son los candidatos locales, y luego al sur del país otra franja amarilla anaranjada de Juntos por el Cambio y Tierra del Fuego, que ha quedado dentro del Frente de Todos, es decir, dentro del peronismo. Pero bueno, sí, esto es como ha quedado por provincias. Si lo miramos el total, pues eso, que ha ganado de sobra Juntos por el Cambio con el 41,89% exactamente. Han ganado 13 provincias, incluyendo a los 5 distritos electorales más poblados del país, que son la provincia de Buenos Aires, esta que os decía antes, la que tiene La Plata como la capital, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
Luego la coalición peronista, que se llama Frente de Todos, se ha tenido que conformar con 9 provincias, casi todas, con la excepción de Tierra del Fuego, que están en el norte, y luego las 2 restantes, que están en el centro del país, en la Patagonia, son Río Negro y Neuquén, han ganado candidaturas locales. Bien, esto ha sido el resultado, dicho así de manera muy rápida. Pero para el peronismo, evidentemente, es una noticia pésima. Esto es una derrota electoral, pues solo 2 años después de llegar al poder. Y en el momento, 2 años después de llegar al poder, deberías estar en plena luna de miel con los electores. Cualquier gobierno que se presente a unas elecciones 2 años después de llegar al poder, o revalida su mayoría, o si ha sufrido algo de desgaste, ese desgaste todavía es pequeño. No se ha visto, ni muchísimo menos en Argentina, que haya sucedido algo así. Y lo que ha hecho esta derrota, que es inesperada en tanto en cuanto. Inesperada no en los últimos 2 meses, con unas encuestas que le eran malísimas para los peronistas y más o menos se la esperaban. De hecho, se esperaban una derrota peor hace solo una semana, hace solo 4 días. Esperaban que iban a ir muchísimo peor, pero si esto se lo contamos a Alberto Fernández hace 1 año o hace incluso 6 o 7 meses, seguramente no se lo hubiera creído. Evidentemente, esta derrota pues no ha hecho más que ensanchar el foso abierto desde hace ya tiempo entre Alberto Fernández y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, más conocida en la prensa argentina como CAM o CFK. Los argentinos son muy aficionados a andar poniendo acrónimos por todos los lados. En esto se parecen a los estadounidenses. Bien, no deben de andar estos dos en muy buenos términos, Fernández y Fernández, porque el discurso que envió Alberto Fernández, el presidente, a los medios de comunicación, nada más conocerse los resultados, en ese discurso muy correcto, diplomático, muy presidencial, evitó referirse a ella por su nombre. No dijo en ningún momento, habló de la vicepresidenta, pero no dijo en ningún momento ni Cristina Fernández de Kirchner, ni nada de eso. A Alberto Fernández, evidentemente, a estas alturas ya solo le interesa su propia supervivencia, exclusivamente. Aparte de que cada uno de ellos, a lo largo de los 2 últimos años, pues ha creado su propia clientela dentro del poder. Así que su propia supervivencia personal y política pasa por un acuerdo urgente con el Fondo Monetario Internacional, os lo comentaba aquí hace algo más de una semana, que le provea de efectivo. Un efectivo que no tiene porque el país atraviesa una crisis económica muy grave. ¿Para qué necesita ese efectivo? Él no está dispuesto a recortar gasto, por supuesto. Pues lo necesita para mantener la máquina estatal funcionando. A ver que no se le escape mucho de las manos la inflación. Ya se le ha escapado bastante. Como os comentaba aquí, hace unos días ha llegado incluso a fijar precios en un montón de productos. Y claro, eso solo puede conseguirlo ahora acordándolo con la oposición, porque no cuenta con mayoría en ninguna de las 2 cámaras después de estas elecciones. Algo así no lo puede decir claramente. No puede decir, es que estoy en las últimas y necesito que me echéis una mano con el tema del FMI, porque si no, pues voy a pasar 2 años horrorosos. Para que sus partidarios sigan animados y vean que hay futuro y que hay partido todavía por delante, y no les vean sobre todo como unos perdedores, lo que hizo en la noche electoral fue esmerarse en transmitir un triunfalismo un tanto absurdo. A mí por lo menos me lo pareció. Había perdido de una manera clarísima y parecían que habían ganado. Reconoció obviamente que no habían salido bien parados, pues porque estaba a la vista, pero era obvio, vamos, que la oposición le había sacado casi 10 puntos de ventaja y habían perdido el control de las cámaras. Pero nada, este hombre que lleva toda la vida en esto y es un profesional, pues hizo de tripas corazón pidiendo a los militantes, muy entregados, y los militantes peronistas son especialmente entregados, que este miércoles saliesen a la calle y se personasen en la Plaza de Mayo para, y esto es literal de Alberto Fernández, para celebrar este triunfo como corresponde. Yo la verdad me pregunto de qué triunfo está hablando y si tienen que celebrar algo como corresponde este miércoles, es decir, mañana, pues tendrían que salir con velas y plañideras llorando por la Plaza de Mayo. No lo sé, pero bueno, lo que estaba haciendo era suministrándoles un placebo, como esas medicinas que no llevan nada, pero el tipo se sugestiona, se lo cree y mejora, ¿no? Y así no le cuestionan, o él cree que no le van a cuestionar. Si el presidente dice que hemos ganado, pues es que hemos ganado y habrá que celebrarlo. Cualquier persona que no supiese de qué iba la cosa el otro día y viera eso, pues concluiría de manera invariable que se trataba de un partido que había arrasado en las elecciones. Sucedía todo lo contrario. Acababan de ser derrotados y no una derrota cualquiera. Una derrota, como os decía antes, completamente histórica.
Cuando digo que la derrota del peronismo este domingo fue histórica, es que fue histórica. Me he tomado el trabajo de echar un vistazo hacia atrás en la historia argentina, la historia electoral de Argentina, y la verdad es que mis sospechas eran ciertas, efectivamente, así es. Desde tiempos de Perón, nunca ese movimiento, el movimiento peronista, que tiene unos límites tan difusos, había sufrido una derrota semejante. Vamos, nunca el suelo de voto peronista había estado tan abajo. Vamos a hacer un poco de historia, vamos a hacer analogía. En el año 1983, nos estamos yendo casi 40 años en el pasado, Raúl Alfonsín, al salir de la dictadura, ganó las elecciones. Se las ganó los peronistas. Pero aún así, en aquellas elecciones, los peronistas obtuvieron como el 40% de los votos. Es decir, no se quedaron nada mal. 4 de cada 10 votantes les votaron a ellos. Luego, si nos vamos hasta el año 99, Fernando de la Rúa también derrotó al peronismo. Pero los peronistas obtuvieron el 39% de los votos. De nuevo, cuando perdían de manera casi triunfal, de una manera por lo menos gloriosa. Si vamos hasta el año 2015, es decir, hasta hace poco tiempo, Mauricio Macri ganó de nuevo a los peronistas, pero los peronistas consiguieron el 37% de los votos en la primera vuelta y el 48% en la segunda vuelta. Pero vayamos más lejos con esta analogía histórica. Raúl Alfonsín se fue del poder en 1989, estuvo 6 años en la presidencia, y hasta el 99 los peronistas no volvieron a ser derrotados, esta vez por de la Rúa. Cuando de la Rúa salió de la Casa Blanca, de la Casa Rosada, de manera anticipada en aquellas navidades tan míticas, podríamos decirlo. Yo la recuerdo de verlo por televisión y muchos argentinos también. Tuvo que salir de la Casa Rosada, fue a finales de diciembre del año 2001, tuvieron que sacarle el helicóptero, porque si no los manifestantes se lo hubieran comido por los pies. Bien, pues cuando él salió de la Casa Rosada 2 años antes de tiempo, tendría que haberse ido al año siguiente, los peronistas retuvieron el poder durante otros 14 años, hasta que ganó Macri en 2015. ¿De esto qué extraemos? Pues algo muy fácil de ver. Los ciclos peronistas en Argentina son muy largos, desde los años 80 por lo menos, y los ciclos de la oposición son muy cortos. Es curioso, por ejemplo, que esta mujer de la que os hablaba antes, que María Eugenia Vidal, que perdió el gobierno de la provincia de Buenos Aires hace solo 2 años, en 2019, ella había estado primero como vicepresidenta de esa provincia y después como presidenta, bien, haya ahora recuperado el pulso. Y de la manera en la que lo ha hecho, y sea hoy con gran diferencia la candidata más votada de la capital. Bien, esto llama mucho la atención. En fin, alguien que ha perdido algo hace tan poco tiempo le lleva pues unos cuantos años reconstruirse, si es que consigue reconstruirse. Esta mujer se ha reconstruido en tiempo récord. Los gobiernos de Macri en todo el país y de María Eugenia Vidal en Buenos Aires terminaron, si mal no recordamos, y esto es de hace poco, de 2019, terminaron en medio de una crisis económica que en aquel entonces parecía profunda. Bueno, el tiempo ha demostrado que se podía empeorar bastante. El tiempo y los propios argentinos lo han podido percibir en sus propias carnes. Bien, ambos de hecho tanto Macri como Vidal estaban muy desprestigiados a finales de 2019. Esa es la razón por la que durante la campaña electoral, que ha sido larga y muy discutida, los candidatos peronistas, como Axel Kicillof, por ejemplo, o el propio presidente, Alberto Fernández, que no se presentaba a las elecciones porque ya es presidente, pero ha participado todo lo que ha podido en la campaña electoral, han estado recordando continuamente el final del mandato de Macri, el año último del mandato de Macri, tratando de hacer ver a los argentinos que no deberían volver a eso, pero no les ha servido de mucho. Se conoce que hoy por hoy el descontento en Argentina es tal que la mayor parte de sus habitantes, y desde luego los bonaerenses, prefieren el último año de gobierno de Macri, siendo este malísimo, al segundo año de Alberto Fernández, que por los resultados electorales que acabamos de ver consideran que es incluso peor. Pero bueno, algún motivo para la alegría sí que tenía Alberto Fernández, que viene a explicar, de manera aunque sea marginal, la razón por la que celebró delante de sus seguidores el resultado de las elecciones. Las encuestas, como os decía antes, auguraban unos resultados incluso peores para los peronistas. Los candidatos de Juntos por el Cambio esperaban, por su parte, un triunfo mucho más contundente, animados evidentemente por los sondeos de intención de voto. La verdad es que viendo esto desde fuera, y no hace falta que os explique que yo lo veo desde muy afuera, porque estoy a 10.000 kilómetros de Buenos Aires,
Pues bien, viéndolo desde fuera y completamente al margen, no soy argentino, ni tengo ningún familiar de allí, ni nada de eso, vamos, que lo mismo me da el River Plate que el Boca Juniors. Viéndolo desde fuera, los resultados del domingo son muy parecidos a los de las primarias del 12 de septiembre. Tengo aquí, delante de mí en la pantalla, tengo los resultados de las dos elecciones. Juntos por el Cambio obtuvo entonces el 41,5% de los votos y el domingo se quedó en el 41,9%. El Frente de Todos, por su parte, obtuvo el 32,4% en septiembre y este domingo, el 33%. Vamos, eso a nivel nacional. El problema de Juntos por el Cambio era Buenos Aires, donde pensaba arrasar y llevarse más del 50% de los votos. María Eugenia Vidal, que se presentaba por la capital, se quedó a 3 puntos del 50%, se quedó al 47%, algo que algunas encuestas por lo menos le daban seguro. Aún así le sacó 22 puntos al candidato peronista, un tal Leandro Santoro, que obtuvo el 25% de los votos. En la ciudad autónoma, de cualquier manera, en la capital, la sorpresa fue Javier Milei, que ha pasado muchas veces por aquí por la Contracrónica, que obtuvo nada menos que 310.000 votos, es decir, el 17% de los votos. Se hizo con el escaño de diputado y se quedó, pues nada, según estoy viendo aquí, a 150.000 votos de los peronistas. ¿Quién se lo iba a decir a Javier Milei hace unos meses solo? Buenos Aires capital, la verdad es que mirándolo así, de nuevo, con distancia, es realmente un mundo aparte, si lo comparamos con otras provincias de Argentina. Bien, en la provincia de Buenos Aires, la candidata del Frente de Todos, se llama Victoria Tolosa, logró acortar mucho la distancia con Diego Santilli, el candidato opositor, y la diferencia entre ambos quedó en torno al 1,3%, lo que representa pues una distancia algo menor que a la ventaja que Juntos por el Cambio le había conseguido en las primarias en ese distrito, en las del 12 de septiembre. Pero aún así, esto es un fracaso para el actual gobernador de la provincia, para Axel Kicillof, que fue ministro con Cristina Fernández de Kirchner, cuando ella era presidenta, entre 2013 y 2015. En España es relativamente conocido porque estuvo detrás de la expropiación de YPF, que le quitó esa parte a Repsol, y tuvo mucho protagonismo en la prensa en aquel entonces. Bien, pues Kicillof, que si en España es conocido, en Argentina no digamos, le conoce todo el mundo, pues un tipo con bastante peso político, no consiguió revertir el resultado en su provincia, a pesar de que se empleó a fondo. Bien, pues ahora este hombre tendrá que padecer un parlamento provincial en contra. Tanto la legislatura como el Senado de la provincia los controla Juntos por el Cambio. Las provincias tienen su propio Congreso de los Diputados y su propio Senado. En el Frente de Todos el problema es interno. Las elecciones presidenciales están a 2 años vista y no hay candidato en firme, pero son varios los que han amagado con presentarse. No lo han dicho oficialmente, pero están ahí pulsando la situación y tomándole la temperatura para presentarse. María Eugenia Vidal, por ejemplo, quiere ser presidenta. Eso más o menos todo el mundo lo descuenta. Está en la edad, además, tiene 48 años. También Horacio Rodríguez Larreta, gobernador de la ciudad autónoma. También Patricia Bullrich, que es más mayor. Esta fue ministra de Seguridad con Macri y hace 20 años ya fue ministra con Fernando de la Rúa. Esta Bullrich es todo un personaje. Fue montonera, fue peronista de joven y luego ya se hizo de derechas cuando creció. Hoy preside un partido llamado Propuesta Republicana que está englobado dentro de Juntos por el Cambio. Bien, dejando a un lado los problemas internos de las provincias, las elecciones tienen un significado nacional, que es indiscutible. Un significado nacional que moldeará la agenda política de los 2 próximos años. Alberto Fernández, que despreciaba a la oposición porque creía que el ciclo peronista iba a durar mucho más, como siempre ha sucedido, con la analogía histórica que os he hecho antes, y que a Juntos por el Cambio, si es que seguía existiendo, le esperaba una travesía por el desierto bastante más larga, pues tendrá ahora que contar con ellos para casi todo. En el discurso que grabó para la televisión, Fernández aseguraba que en este momento empieza la segunda etapa de su gobierno. Cierto es que no tuvo suerte con la primera etapa, correspondiente a 2020-2021. Él se juramentó como presidente a finales de 2019. Han sido 2 años duros, marcados por la pandemia, por el recrudecimiento de la crisis económica, pero vamos, nada augura que la segunda parte de su mandato vaya a ser mucho mejor. Le falta dinero y no sabe aún si el Fondo Monetario Internacional se lo dará.
También le falta apoyo popular, a la vista está, con los resultados de estas elecciones en la mano, y los votos en las cámaras que tenía en 2019 ya no son los mismos que tiene en 2021 y que tendrá en 2022 y 2023. Su coalición Frente de Todos, además, no atraviesa su mejor momento. Tampoco lo hace su gobierno. La fractura entre la presidencia y la vicepresidencia es ya un hecho. A los dos Fernández les mantiene unidos el usufructo del poder y nada más. Los 2 años que le quedan me temo que van a ser agónicos y tendrá que ser la suerte la que acuda en su auxilio si quiere lograr la reelección. No sé si alguna vez habéis oído hablar de la cariñoterapia. Yo la verdad es que hasta hace unos días tampoco sabía lo que era. Es algo que se han inventado en Aegon y para popularizar la palabra y el concepto, han organizado unas charlas con cariñoterapia. Lo primero que habría que preguntarse es por qué esta buena gente de Aegon, una empresa líder en seguros de salud, de vida y de ahorro, se ha metido en esto de la cariñoterapia. Según me han contado, la razón fundamental es que les importa mucho que estéis bien, que disfrutéis de bienestar y eso repercuta positivamente en vuestra salud física, mental y hasta social. Bien, pues respondida la primera pregunta, toca hacerse la segunda. ¿Cómo están articulando esto de la cariñoterapia? Sencillo, a través de una serie de 4 charlas, muy distendidas las 4 que conduce Ana Morgade, y en las que participan gente como Verdelis, Tamara Gorro y la familia Caramelucci. Aparte de las estrellas, en estas charlas también comparecen expertos como psicólogos que ayudarán a poner nombre y soluciones a los problemas cotidianos con tu pareja y con tus hijos. Todo desde un tono cercano, ameno y sobre todo didáctico. Os aseguro que las charlas son una auténtica delicia y dan mucho de sí. Abordan temas muy interesantes como por ejemplo el mejor modo de enfrentarnos a los conflictos de pareja, cómo asegurar un buen desarrollo para los niños o cómo ayudar a nuestros hijos adolescentes. Las tenéis disponibles, estas charlas, en la siguiente dirección web, charlas.aegon.es. Ahí encontraréis los episodios en YouTube, aunque si lo preferís en audio, las charlas con cariñoterapia también están disponibles en iVoox y en Spotify. Daros un respiro y aparte de la contraterapia, practica también la cariñoterapia con Aegon. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Julen de Caracas, que nos habla de un concierto masivo que ha organizado el régimen de Nicolás Maduro en Caracas. Y quería saber cuál es tu opinión, si estás al tanto, del megaconcierto que se efectuó el día de ayer en esta misma ciudad, de mano del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, con la intención de romper el récord Guinness a la orquesta más grande del mundo, en el que participaron 12.000 músicos de diferentes edades y de diferentes locaciones del país. Como venezolano y como exmiembro del sistema de orquestas, para uno es muy difícil sentir orgullo por tal hazaña cuando se instrumentaliza de forma tan descarada por el régimen y lo utilizan para lavarse la cara, haciendo creer que son grandes hacedores de cultura. Bueno, quiero saber un poco cuál es tu opinión al respecto, qué comentarios interesantes nos puedes brindar sobre este tópico. Y bueno, nada, te felicito por tu programa. Soy asiduo contraescucha desde hace ya más de un año. Y bueno, nada, saludos desde Caracas. Pues sí, Julen, lo vi por internet. Dieron un concierto con 12.000 intérpretes en el patio de la Academia Militar de Caracas. Era un tanto chocante verlo, porque lo tenéis en YouTube, si queréis echarle un vistazo. Lo dio Telesur, para que os hagáis una idea. Porque ya sabes, parafraseando eso de Groucho Marx, cuando decía que la música militar es a la música lo que la justicia militar a la justicia. Lo decía al revés, pero bueno. En Venezuela el nivel musical es alto. Hay muy buenas orquestas, especialmente juveniles, pero eso no se debe a Maduro, ni siquiera a Hugo Chávez. Es algo que viene de los años 70. Nació a instancias de un músico llamado José Antonio Abreu, a quien apoyó Carlos Andrés Pérez, que era presidente en aquel entonces, para crear un sistema nacional de orquestas juveniles, financiado y apoyado por el Estado. Eso ha sido una cantera inmejorable de intérpretes de primer nivel
e incluso directores como Gustavo Dudamel, que es uno de los directores de orquesta más prestigiosos y mejor pagados del mundo, y que empezó como violinista en una de esas orquestas del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela. De hecho, hay un montón de intérpretes. Uno encuentra violinistas, trombonistas, violonchelistas venezolanos por todas las orquestas del mundo, y la verdad es que son bastante buenos por regla general. Pero vamos, piensa una cosa, Julen. Al chavismo no le queda ya nada por lo que sacar pecho. Han arruinado el país, lo han convertido en una dictadura, no hay nada de su legado que se pueda salvar, así que tienen que tirar del pasado. Bueno, el mismo pasado que ellos mismos atacaban con saña. Esa es la verdad. No olvides que el chavismo se construye hace 20 años sobre las cenizas de un pasado que ellos habían demonizado previamente. Pues necesitan tirar de él para encontrar motivos de orgullo. Te aseguro que las orquestas de Venezuela y los músicos de Venezuela son un motivo de orgullo. Y no solo para los venezolanos, también para todos los hispanos aficionados a la buena música. A mí, por ejemplo, me encantó ver a Dudamel dirigir el concierto de Año Nuevo en Viena. Esto fue en 2017 o 2018, si mal no recuerdo. Hasta la fecha solo lo había hecho Daniel Barenboim, que es argentino. Bien, seguimos con Adriana, que también es venezolana, aunque no vive en Caracas, sino en Austria. Adriana nos quiere hablar sobre el confinamiento para los no vacunados en aquel país. Y hace aproximadamente 3 años descubrí tus programas y te agradezco todo tu trabajo, sobre todo tus discusiones sobre temas de actualidad y posiciones sobre la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de vivir, en fin. Te agradezco por tu posición y tu análisis sobre cómo se han desarrollado esos temas en el pasado y en el presente. Te escribo, mejor dicho, te mando este mensaje por primera vez porque desde hoy, 15 de noviembre, entró en Austria un confinamiento para las personas que no están vacunadas. Y esto es un esfuerzo supuestamente que está haciendo el gobierno para poner presión a los más o menos 2 millones de personas que todavía no han recibido la vacuna porque no han querido recibirla, porque ha habido pues una campaña insistente informando sobre los beneficios de la vacunación contra el SARS-2. Y pues muchas personas son bastante escépticas y no se han convencido todavía de que esta vacunación es necesaria para salir de esta pandemia, y resulta que ahora estamos en una cuarta ola muy intensa donde las unidades de cuidados intensivos están colapsadas en algunos estados federales de Austria. El personal está al límite y pues se están teniendo también que tomar otras medidas como poner operaciones que estaban planteadas para otros pacientes con tratamientos oncológicos o tratamientos cardiológicos, se han tenido que diferir en el tiempo hasta no se sabe cuándo. Entonces, en dada esta situación, me atrevo a escribirte, a mandarte este mensaje para preguntarte hasta dónde llega la libertad de decidir sobre una vacunación como un tema privado o como un tema público. Ahora hay, pues claro, una discusión muy intensa sobre cuánto es el costo que estamos dispuestos a soportar con una medida así, donde hay un confinamiento que se puede extender a toda la población. Si este confinamiento para las personas no vacunadas no lleva a una disminución de los contagios y de la incidencia, pues entonces el gobierno ya está más o menos que anunciando y amenazando que el confinamiento se va a extender a todos, incluso los vacunados. Y pues algunos nos preguntamos, yo creo que con bastante razón, pues todo el esfuerzo que se ha hecho, ¿a dónde llevó? Es decir, si el 25% de la población aún no vacunada es la que está más o menos llevando esta ola y es la que está estableciendo la agenda política, y el tema es de amplia discusión y la verdad es que es muy difícil entender todos los costos sociales, psicológicos, etcétera, que este problema trae. Entonces, bueno, me gustaría mucho escuchar tu opinión y muchas gracias de nuevo. Que tengas buen día y que sigas muy bien. Hasta luego.
De este tema Adrián hablé el otro día en el espacio ese que tengo en YouTube llamado A la Contra, que voy paseando por Madrid o por cualquier otra ciudad allá donde esté. A ver, ya lo dije claramente, yo estoy a favor de la vacunación y predico con el ejemplo, es decir, que me vacuné en su momento. Lo que no estoy a favor es de que esa vacunación sea obligatoria. Y por descontado tampoco estoy a favor de que se confine a los no vacunados, porque me parece una discriminación injustificable y probablemente ilegal. Bien, dicho esto, el confinamiento en Austria tampoco se justifica desde el punto de vista sanitario, porque aunque es cierto que los contagios en Austria han crecido mucho en el último mes, también ha sucedido en países vecinos como Hungría o como Alemania, bien, también es cierto que la cifra de fallecidos se mantiene baja con respecto a la segunda ola, que en Austria la segunda ola fue de diciembre a febrero. En aquel entonces el promedio a 7 días de fallecimientos tocó techo allá por la Navidad con unos 130 muertos al día. Actualmente el promedio a 7 días es de 30, es decir, 4 veces menos. Por lo demás, los hospitales austriacos no están colapsados. Se puede atender sin problemas a los enfermos y no faltan ni ventiladores ni camas en cuidados intensivos. Caray, un confinamiento es una cosa muy seria, sin impedir un derecho fundamental como la libertad de movimiento. Para hacer algo así, la justificación tiene que ser muy poderosa. Tiene que estar muriendo mucha gente o encontrarse ante un colapso hospitalario. Porque, a ver, no me canso de decirlo, el problema del COVID no es que lo contraigas. Contraemos muchas enfermedades a lo largo de nuestra vida. El problema es que te mande al hospital o te mate. Cuando el número de fallecidos es muy alto, no quedan camas en los hospitales, es cuando hay que tomar medidas excepcionales, pero solo en ese momento. Bien, eso no se da en Austria ahora mismo. Así que su gobierno simplemente está exagerando y está hiperventilando. A mí me parece muy bien que se vacune la gente y de hecho les animo a ello porque su efectividad está avalada por la realidad. El número de muertos y de hospitalizados por COVID ha caído en picado, allá donde la tasa de vacunación es alta. Bien, esto es un hecho, incluida por supuesto Austria, que tiene una tasa de vacunación inferior a la de España o la de Portugal, pero ya te digo, ha caído el número de fallecidos, el promedio ha caído 4 veces con respecto a hace un año, a pesar de que ahora hay más contagiados. No sé, quizá habría que explicarlo mejor. Lo que no puedes hacer, evidentemente, es obligar a la gente a vacunarse y mucho menos confinarla. Bien, vamos ahora con Mercedes, de Palma de Mallorca, que tiene una duda sobre los hispanos y los latinos. Tengo una duda y es que siempre intento llegar yo sola, pero no hay manera de que lo entienda. Tú siempre dices que en Sudamérica no se debe decir Latinoamérica y no se debe decir latinos y no se deben decir latinoamericanos porque ellos no, o sea, el castellano que ellos hablan o el español que ellos hablan no viene del latín. Pero no entiendo porque si ellos hablan de una derivación de nuestro castellano, y nuestro castellano viene del latín, entonces el suyo también. Vale, entonces tú siempre dices que no es correcto decirle latinos, pero veo que todo el mundo le decimos latinos. Y bueno, me gustaría que me explicaras bien para que me quedara claro por qué no es correcto decir latinos a quien vive en Sudamérica. ¿Vale? Bueno, no sé si me he explicado, pero yo creo que me entenderás. Muchas gracias, adiós. Mercedes, yo trato de hablar con propiedad, porque cuando se habla con propiedad a uno se le entiende mejor. No empleo el término latinoamericano ni Latinoamérica porque no es un término preciso. Tampoco utilizo el término latinoeuropeo, ni latinoafricano. Cuando a algo le pones latino delante, estás diciendo que su lengua y su cultura es de origen latino. Y sí, claro, la lengua y la cultura de los mexicanos o los peruanos es de origen latino, claro está, pero también lo es la de los quebequeses o la de los haitianos, y no es exactamente lo mismo un mexicano que un quebequés o un haitiano que un peruano, vamos, creo que eso lo entendemos todos. Si decimos Latinoamérica tenemos obligatoriamente que incluir a Quebec, y estoy convencido que a los quebequeses no les parece tan buena idea. Pero en fin, si trajésemos esto a Europa, los latinoeuropeos, es decir, los que hablamos lenguas derivadas del latín, seríamos los españoles, los portugueses, los italianos, los franceses, la mitad de los belgas, una parte de los suizos y los rumanos. En todos hablamos lenguas romances, como el italiano, el español, el catalán, el portugués, el retorrománico de los suizos o el francés, pero estarás conmigo en que no es muy preciso.
utilizar eso de latino europeo a la hora de referirse a un área cultural concreta. Bien, esa es la razón por la que digo hispanoamericanos e Hispanoamérica. Me parece que ambos términos engloban una realidad muy concreta, muy clara, la de los países del continente americano en los que se habla español y portugués. Dirás que el portugués no pinta nada en esto, y que para incluirlo habría que decir Iberoamérica. Bien, Hispania e Iberia son sinónimos. Hispania era como los romanos llamaban a nuestra península. Iberia es como la denominaban los griegos. Así que cuando decimos ibérico es lo mismo que cuando decimos hispano o hispánico. Los hispanos somos aquellos que hablamos las lenguas de Hispania y no le demos muchas más vueltas. Es decir, el castellano, el portugués, el catalán, etcétera, que provienen casi todas del latín, bueno, con la meritoria excepción del vasco. Y que, en fin, tenemos una cultura común con muchísimos rasgos similares que compartimos con los hispanos de América. Bien, esa es la razón por la que empleo esos términos, Mercedes. No hay nada político en mi intención, ¿eh? Es algo simplemente descriptivo para que el significante y el significado encajen bien. Bueno, pues vamos a ir terminando ya, que estoy mirando el reloj y me estoy pasando. Vamos con Pizarro, que nos habla de la guerra en Yemen. En Yemen hay una guerra con un bando bien motivado, armado y financiado, que no está sujeto a normas por no ser un Estado reconocido. Es decir, que hay un bando con todas las herramientas necesarias para vencer. Y enfrente tiene un batiburrillo de países e intereses con políticos que quieren resolver el conflicto con concesiones y pagos. No sabemos cuándo acabará la guerra del Yemen, pero si no ganan los rebeldes apoyados por Irán, será toda una sorpresa. Para que esto no ocurra, alguien debiera estar dispuesto a arruinarse, a salvajarse y a desangrarse, cosa poco probable entre los profundamente preocupados. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 16 de noviembre. Mañana es 17 y volveré por aquí, por supuesto. Y os lo recordaré mañana otra vez, que el 18 estoy en Bilbao. Estoy a las 7 de la tarde. Me ha escrito la editorial hoy en la librería universitaria, en el barrio de Indauchu. Así que yo os espero. De cualquier modo, os lo diré mañana. Hasta mañana, amigos.